Hola, durante los próximos minutos vamos a hablar de la importancia de la evaluación de nuestros proyectos, políticas culturales, de nuestros planes de actuación y de la valiosa herramienta que constituyen para ello los indicadores de evaluación, de seguimiento, de resultado, de impacto. Vamos a empezar por el principio. Evaluar siempre es comparar el resultado obtenido con el resultado esperado, para establecer razonablemente el valor de un proceso, un método, de una hipótesis o teoría, de la acción de una persona o de un equipo. Se evalúa siempre para hacer las cosas mejor, para tomar mejores decisiones. Para evaluar es, por tanto, necesaria una planificación previa. Presupone, pues, un intento por conocer a fondo nuestro entorno y la voluntad de sistematizar nuestra actuación a medio y largo plazo con el objetivo de incrementar la eficacia de nuestra acción. En palabras de Eduard Miralles, evaluar es planificar al revés. El análisis del entorno y la evaluación son elementos básicos de la planificación estratégica. Evaluar nunca es neutral. No existe un solo modelo de hacerlo, no hay un solo modo para llevarlo a cabo e implica además siempre formular un juicio de valor. Comprobar, constatar si se adecúa los resultados, los impactos, los productos que estamos obteniendo con aquellos que deseábamos, si los obtenidos son incluso mejores que los inicialmente proyectados o si la información que nos arrojan los indicadores nos obligan a modificar el planteamiento que teníamos para nuestros proyectos, para nuestras políticas, para nuestros planes de actuación. En 2009, la Federación Española de Municipios y Provincias, gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y Deporte, lanzó una publicación que a día de hoy se ha convertido en un documento de referencia, que es esta guía para la evaluación de las políticas culturales locales. En ella encontraréis un marco de referencia, un marco conceptual, creo que rico y amplio, y una propuesta de hasta 313 indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, para medir diversas dimensiones de nuestros proyectos y políticas culturales, siempre en el ámbito local. Decía también Miralles que la política cultural siempre es local, porque la cultura siempre es local. ¿Por qué evaluar? ¿Para qué es útil y beneficioso evaluar nuestras acciones y nuestros proyectos? En primer término, para la reflexión. Cuando llevamos a cabo la planificación minuciosa y rigurosa de nuestros proyectos, equipamientos o planes de actuación, nos obligamos a reflexionar muchísimo sobre nuestro entorno, sobre qué resultados buscamos, qué transformaciones queremos provocar o propiciar o llevar a cabo y cómo medirlos. Todo eso es un ejercicio de reflexión extraordinariamente valioso. En un momento posterior, y si no lo hago ya, os propondré que en la medida de lo posible sea participado por aquellas personas a las que nuestro proyecto, nuestra actuación esté dirigido, y con la ciudadanía en general, con quienes hayan de ser nuestros aliados. Como herramienta de reflexión ya podéis imaginar que es única. También para la adecuada toma de decisiones, para que las decisiones que adoptemos estén fundadas en hechos objetivos, en resultados comprobados. La evaluación también es extraordinariamente útil para la excelencia y la mejora continua. Es una fuente de innovación en nuestras formas de hacer. Para la legitimación social y política, incluso de los proyectos que llevamos a cabo. Promueve la participación y la comunicación de aquello que hacemos y de cómo lo hacemos. Así que es un pretexto estupendo para el diálogo con los responsables políticos a los que nos debamos, con la ciudadanía, con nuestros aliados, con nuestros colaboradores. La evaluación además contribuye al fortalecimiento político e institucional de nuestros proyectos. Nos permite justificar las actuaciones que propongamos, las actuaciones emprendidas, las que estamos llevando a cabo. Nos permite también una rendición de cuentas fundada. Cuentas que no necesariamente, y ojalá cada vez menos, sean numéricas. Que hagamos una rendición de cuentas cualitativa, con transformaciones sociales que sí, muchas veces son convertibles a cifras, pero que tienen un valor que trasciende a estas magnitudes. La evaluación también nos hace fuertes para la captación de alianzas, tanto de fuentes de financiación como de colaboradores que a veces nos pueden prestar
su apoyo en modalidades casi más útiles para generar conocimiento sobre nuestra propia actuación y nuestro entorno y para compartirlo con otros proyectos. Ahora mismo la evaluación ha de ser necesariamente en el ámbito local, en el regional, en el nacional y el global. Y para ello hay varios marcos de referencia que nos permiten una comparabilidad fiable y suficiente de los indicadores que hayamos construido. Vamos a contar qué es un indicador, cómo podemos nosotros mismos construir los indicadores adecuados para nuestros propios proyectos, qué fuentes de información provenientes de instituciones de todo orden, desde la UNESCO, la OCDE, la Unión Europea, en España los indicadores del Ministerio de Cultura, los que proponemos en la guía que os he mostrado hace unos minutos. Esos indicadores, como herramientas privilegiadas para la evaluación, tienen una definición y tienen unos caracteres propios. Podemos acudir a aquellos que ya han sido elaborados y nos permiten utilizarlos en nuestros proyectos, y también podemos generar nuestros propios indicadores específicamente concebidos para nuestros proyectos, nuestras políticas, nuestros equipamientos. Un indicador, en palabras de Salvador Carrasco, es la manifestación, generalmente numérica, del análisis de un proceso de identificación y medición de una información del sector a través de un algoritmo, más o menos sofisticado, que facilita el acceso de la información a diferentes grupos de usuarios, permitiendo transformar la información en acción. David Rosselló dice a este respecto que si cada proyecto tiene unos objetivos propios, ha de tener también unos indicadores de evaluación propios. En primer término, puede ser valioso comenzar distinguiendo qué es un indicador y qué es un mero dato estadístico. Un solo dato normalmente no configura un indicador. Un indicador siempre supone poner en relación dos datos, dos magnitudes que arrojan un significado más complejo y más relevante para conocer cuál es el rendimiento, el resultado, los impactos, los productos, las transformaciones que nuestra acción está causando en el entorno sobre el que estamos interviniendo. Os pongo un ejemplo muy sencillo. Un dato es, por ejemplo, el número de edificios catalogados de interés cultural que existe en nuestra ciudad o en nuestro pueblo. Es un dato. Puede ser también un indicador directo que evoca determinados comportamientos culturales y sociales en nuestro ámbito espacial y temporal. Si lo ponemos en relación con otras magnitudes, adquiere un significado mucho más valioso. Puedo decir que hay un número de edificios catalogados como de interés cultural en mi término municipal que es menos, cuanto menos, que hace unos años. Ahí ya empezamos a tener otro significado. Existen 8 teatros en mi ciudad. ¿Es un dato? Si de pronto conozco que son 3 menos que hace unos años, o 4 más que hace una década, empiezo a conocer una tendencia y a valorar si esa es la actuación y el resultado que teníamos planificado y que deseábamos. Una estadística, a diferencia también de lo que nos proporcionan los indicadores, puede definirse como una mera recopilación de datos cuantitativos que suelen describir un fenómeno. Sin embargo, el indicador lo que hace es poner en una relación más o menos compleja esos datos, sean cuantitativos o cualitativos, hasta que nos arrojan un significado, una información relevante y valiosa para conocer si nuestra actuación está siendo correctamente ejecutada, si ha sido bien planteada, si está obteniendo los resultados que deseábamos. La diferencia entre un indicador cuantitativo y un dato estadístico es justamente la que os apuntaba. El indicador es más complejo. Pone en relación ese dato cuantitativo con otras magnitudes o con otras referencias temporales, espaciales, o lo pone en relación con el resultado de otras medidas emprendidas por nosotros o por otros agentes o actores que también operan en el territorio y que arrojan información más compleja y por tanto más valiosa, que sea pertinente además para aquello que queremos conocer y evaluar, depende de cómo lo construyamos. Os pongo un ejemplo más. Como os decía antes, un dato estadístico es el presupuesto que venimos destinando, por ejemplo, a la acción cultural en nuestra ciudad o que destinamos a nuestro proyecto. La varianza de ese presupuesto a lo largo del tiempo indica una tendencia y nos indica también qué está sucediendo para poder compararlo con aquello que deseábamos. Si deseábamos ampliar el presupuesto anual per cápita de nuestro entorno
y está disminuyendo. Tenemos ahí una información que nos permite corregir para acudir también a los ámbitos de decisión política y tratar de convencerlos para que induzcan o provoquen los cambios que en nuestro caso estimemos deseables. Los indicadores, bien sabéis, que suelen plantearse desde una doble orientación, una aproximación cualitativa que siempre supone la formulación de cuestiones básicas que requieren una respuesta que ha de tener siempre soporte en evidencias documentales y que en un momento dado puedan ser formulados en forma de cuestionario estructurado para graduar las posibles respuestas y obtener de ellas una valoración de acuerdo con un baremo previamente establecido. La aproximación cuantitativa, la más abundante, con la que seguro que estáis familiarizados, supone una propuesta de indicadores surgidos como la elaboración de datos procedentes de muy diversas fuentes, de estadísticas, estudios demoscópicos, de nuestras propias fuentes de información administrativa. En bastantes casos, las fuentes de información a las que debamos acudir para nutrir nuestros indicadores pueden o no estar ya sistematizadas en forma de estadísticas que habitualmente recopilemos o mediante encuestas que habitualmente haga nuestra organización, pero muchas veces los indicadores que formulemos nos van a obligar a generar fuentes de información específicas para nutrirlos. Ahí tenemos que ser imaginativos, procurar que el coste de obtención de esa información sea muy reducido para que el indicador siga siendo rentable y útil y proporcional. No podemos hacer descansar la información con la que nutrir nuestros indicadores en procesos de obtención de la información que encarezcan en términos de trabajo, de tiempo o de esfuerzo financiero, tanto la obtención de esa información que la hagan inoperante o que no la hagan útil. Os cuento muy sucintamente qué características básicas debe tener un indicador, esos que nosotros construyamos para valorar nuestros proyectos y evaluarlos, para que cumpla su función. Cuando nosotros nos propongamos un objetivo, ha de ser explícito en toda la medida de lo posible y cuando lo hagamos ha de ser un objetivo cuantificable, medible. No nos basta con decir quiero incrementar el número de proyectos culturales que se ofrezcan a la ciudadanía en mi ciudad o en mi equipamiento, sino que hay que decir en cuánto quieres incrementarlo, en una cifra, en un porcentaje concreto. Si quieres alcanzar o queremos alcanzar a más personas, hemos de cifrar también a qué personas e incluso a cuáles, a qué colectivos. Cifrémoslo todo y enunciémoslo todo en términos mesurables, en términos concretos. Eso nos va a permitir la evaluación. Así que los principales atributos de un indicador ha de ser que resulte medible, que en efecto posibilite la recogida de datos cuantitativos o cualitativos, pero ciertos, concretos. Que sea útil. No nos vale medir cualquier cosa, sino que aquella que tenga sentido para nuestro proyecto, que posibilite de verdad el diagnóstico del estado de nuestro proyecto, de nuestra política, de nuestro programa de actuación, cuál es realmente su demanda, qué respuesta está encontrando, qué impacto social está generando y que ese indicador que construyamos o que utilicemos nos permita en la medida de lo posible prever escenarios futuros y contribuya a la formulación y diseño de nuestras estrategias de desarrollo cultural, social, cualquiera que sea el ámbito en el que estemos actuando. Nuestro indicador ha de ser válido, nos ha de dar la información que de verdad queremos y esa información ha de ser fiable, ha de ser también sensible al cambio, tiene que poder reflejar los cambios que en los distintos momentos la información nos traiga, ha de ser comparable, si no va a perder muchísima utilidad. Debe ser compatible con otros indicadores que empleemos en otros ámbitos de nuestra organización, tanto espaciales como temporales. Procuremos la consistencia de los indicadores que generemos para que de verdad desplieguen toda su virtualidad para darnos información en relación con otras políticas, con otros proyectos que se estén desplegando, para poder también llevarlos al ámbito comparado de nuestra región, de nuestro país, que nuestros indicadores sean claros y no ambiguos, que nos den la información que buscamos y no otra, que sea oportuno, pertinente, que nos dé información relevante, que sea robusta en la medida en que se refiera a un marco conceptual, a un marco de actuación que hayamos definido previamente y que sea relevante, como ya he dicho varias veces. Debe tener la capacidad de representar y captar aspectos cualitativos o cuantitativos, según deseemos, de aquellas realidades que queramos medir o sistematizar y que exprese de verdad aquello que estamos buscando.
que sea proporcional, eficiente, lo que os contaba antes, que el esfuerzo de evaluar esté compensado por el valor que aporta la información y la interpretación que nos permitan los indicadores. Como os digo, hay varias fuentes que ya he nombrado para que acudáis a ver indicadores ya propuestos y que son perfectamente adaptables a muy diversos contextos y proyectos, y únicamente os avanzo los ámbitos en los que hemos trabajado y en los que se os proponen, como os digo, más de 300 indicadores. La cultura o cualquier proyecto cultural como factor de desarrollo local en sus dimensiones económica, social y territorial. La cultura también como factor de desarrollo del tejido cultural local. Hemos propuesto también varias decenas de indicadores para conocer hasta qué punto nuestro proyecto cultural o nuestra política cultural es transversal, empapa y tiene en cuenta el resto de acciones y de políticas en nuestro mismo ámbito, que se desarrollan en el mismo ámbito en el que nosotros actuamos. También hay una buena batería de indicadores para evaluar la accesibilidad de todos los ciudadanos a la vida cultural local, para evaluar también cuánto tenemos en cuenta la participación de nuestros vecinos y vecinas en la confección de la propuesta cultural, no solo como espectadores, sino también como coelaboradores de nuestras propuestas culturales. Y también hay una muy buena batería de indicadores para ver cuál es el papel de la memoria, entendida no solo como patrimonio, en la innovación y en la construcción de identidad local. En 2020 hemos llevado a cabo una actualización de esta guía para la evaluación de los proyectos y políticas culturales locales y hemos introducido, a la luz de todos los avances y nuevas aproximaciones que han ido cuajando en esta última década, hemos introducido nuevos indicadores para conocer la satisfacción de los derechos culturales de la ciudadanía, cuál es el papel y cómo medir el papel de la cultura como soporte para la construcción de identidad local, cómo conocer cuánto está contribuyendo nuestra acción a reforzar las capacidades culturales y expresivas de la ciudadanía, y a revisar de nuevo bajo qué prisma hemos de conocer y de evaluar hoy qué factores interfieren en la accesibilidad y la participación de todos los vecinos y vecinas en nuestra vida cultural local. También se detiene en la cultura y el sistema económico, qué sectores culturales y creativos inciden y conforman y tienen relevancia en la economía local, cuál es la composición, la conformación en su caso de las empresas y el empleo, cuál es nuestro tejido cultural local, qué incidencia tiene la cultura en la creatividad y en otros sectores productivos, tales como el turismo y el comercio, el papel de la cultura en la articulación social, la cultura como herramienta de inclusión social y factor de igualdad, la cultura y los espacios de socialización e interacción comunitaria, el asociacionismo cultural, si deseamos promoverlo, propiciarlo, facilitarlo y darle su espacio, y cómo hacerlo, cómo medir nuestra acción. La participación, la presencia en los flujos de nuestra cultura en los ámbitos regional, nacional y global. Y hemos también propuesto una numerosa infantería de indicadores para medir cultura, las relaciones entre cultura, salud y bienestar, cultura y educación, relaciones necesarias a veces desatendidas, cómo proponerlas y cómo evaluar su consecución, y finalmente y de forma obligada cuál es el papel de la cultura en la transmisión de los valores que condensan los objetivos de desarrollo sostenible enunciados en la Agenda 2030. Bueno, os invito a que consultéis la guía a la que me he referido y los muchos indicadores elaborados por UNESCO, los trabajos que a este respecto ha llevado a cabo también la Fundación Interarts, indagando, explorando y describiendo todos los intentos que ha habido y los proyectos que se han llevado a cabo en la elaboración de sistemas de evaluación. Y bueno, aquí nos tenéis para proponernos y consultarnos cuanto estiméis de interés y seguir avanzando en la planificación y evaluación de proyectos y políticas culturales.